Hola queridos amigos, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles de vuelta la bienvenida al curso de capacitación provida de Vida Humana Internacional 2022-2023. Continuamos con el módulo 2, Vida Prenatal y Sacramento del Matrimonio. Y en este video abordamos la lección 3 que toca el tema de objeciones y respuestas, es decir, objeciones contra la humanidad del bebé por nacer y respuestas a las mismas. ¿Cuáles son las principales objeciones contra la humanidad del bebé por nacer? Hemos destacado 5, como ven en pantalla. La primera es decir que el embrión no es un ser humano porque no se parece a un bebé. La segunda es decir que el embrión es simplemente un conjunto de células, una masa de tejido. La tercera, que el embrión y el embarazo comienzan en la implantación. La cuarta, no hay embrión hasta el día 14, sino solo un preembrión. Y la quinta, no hay un ser humano hasta la aparición del cerebro en la 8ª semana. Comenzamos con la primera, que dice que el embrión no es un ser humano porque no se parece a un bebé. Esta objeción es más peligrosa de lo que aparenta. Dice que el embrión no se parece a un bebé o un niño pequeño y que ello indica que el ser humano está en un proceso de evolución. Esa evolución consiste en saltos progresivos en el ser mismo del embrión, de un ser menos humano a un ser más humano. Continuamos con esta objeción. Esta es la postura que desgraciadamente la Organización de Estados Americanos, OEA, y también la ONU y otras entidades internacionales han tomado respecto al bebé por nacer, y por ello favorecen el aborto en las primeras etapas, pero no indican cuándo el ser humano por nacer adquiere el estatus de persona. La defensa del ser humano, por lo tanto, queda en el aire del ser humano por nacer. Esta objeción, continuando con la primera, aplica la teoría de la evolución al ser humano en gestación, pero la teoría de la evolución no está plenamente demostrada. El respeto a la vida humana no puede depender de una teoría no plenamente demostrada. Ese respeto tiene que estar fundado en hechos científicos bien demostrados. Si no, todo un inmenso segmento de la humanidad queda desprotegido. Continuamos con esta primera objeción. Además, esta objeción es falsa y anticientífica, independientemente de la teoría de la evolución. Contradice el hecho biológico de la fecundación. El cigoto, la primera célula que ya estudiamos en un video anterior, posee toda la información genética que lo define como persona. Es ya la persona humana. Solo necesita tiempo y alimentación para desarrollarse. Aprovechamos para mostrarles ahí en pantalla los piececitos de un bebé a las 10 semanas de concebido. Fíjense eso tan asombroso. Terminamos con esta primera objeción respondiendo que el desarrollo del bebé por nacer es homogéneo y continuo. Esto quiere decir que su ser persona no cambia con el tiempo. Es una persona completa desde el principio, desde su fase de cigoto. Sus características de persona se van desarrollando y manifestando con el tiempo. Y desde el principio debe ser respetado como persona. Ese respeto debe ser incondicional y absoluto. No admite excepción. Aquí vemos una foto de un bebé a las 14 semanas de concebido. Ahora vamos a la segunda objeción, que cuestiona que el embrión es simplemente, o que dice que el embrión es simplemente un conjunto de células y solamente una masa de tejido. Una vez concebido, el bebé tiene su propia composición genética, distinta del padre y de la madre. Todas sus características están programadas en el cigoto, la primera célula, que es ya la persona humana. Los 23 pares de cromosomas forman una molécula de ADN. El ADN es la codificación genética única para cada persona. El ADN contiene todos los mensajes genéticos que luego se irán manifestando.
Esto implica que el embrión dirige su propio crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, el embrión le envía un mensaje químico a la madre para que el útero de la madre se prepare para su anidación en él a los 7 días de concebido. Las células, por lo tanto, que componen el embrión se comunican entre sí. Esas células forman un todo sincronizado. No es un conjunto de células ni una masa de tejido. Se trata de un ser humano único e irrepetible. Objeción 3 es la que dice que el embrión y el embarazo comienzan en la implantación en vez de la fecundación. Ya esta objeción la hemos respondido. Recordamos que los proabortos inventaron esta falsedad en la década de los 1960 para no llamarle aborto al efecto antiimplantación de los anticonceptivos hormonales, como las píldoras anticonceptivas y también, además de los anticonceptivos hormonales, los dispositivos intrauterinos que causan este efecto y que por lo tanto abortan el bebé parte del tiempo. Pero todos los textos de embriología dicen que la vida humana, que la vida del ser humano comienza en la concepción. Vemos también ahí en la imagen, en una réplica de una imagen que mostramos en un video anterior de algunas de las portadas de los textos y diccionarios de embriología más prestigiosos de todo el mundo, que demuestran que la vida comienza en la concepción. La objeción cuarta dice que no es un embrión hasta el día 14, sino solo un preembrión. Este término fue inventado por los proabortos a finales de la década de 1970 para justificar la experimentación con embriones y la fecundación in vitro o FIV, que conlleva la destrucción de muchos embriones humanos en sus primeras etapas. Esta objeción dice falsamente que antes del día 14 no es un ser humano individual, porque las células de antes del día 14 son totipotentes, es decir, cada una por separado se podría convertir en un embrión, incluyendo la posibilidad de la gemelación. Continuando con la respuesta a esta objeción 4, este argumento es un disparate anticientífico. La gemelación puede ocurrir después del día 14, como es el caso de los gemelos siameses. Además, ¿qué importa que las células sean totipotentes? Aquí vemos la imagen del doctor Jerome Lejeune, especialista en genética y descubridor de la causa del síndrome de Down, que refutó este argumento en su libro The Concentration Camp, que aquí lo vemos en esta próxima imagen. Y él dice que si desde la fecundación el mensaje es que va a haber dos embriones, entonces, dice él con mucha lógica, debemos tener doble respeto por ellos dos. Pero en la inmensa mayoría de los casos es solo un embrión. Entonces, ¿no vamos a respetar esas vidas humanas individuales? Los especialistas en embriología, además, repudian el término preembrión, no lo aceptan. La última objeción es la que dice que no puede haber un ser humano hasta la 8ª semana cuando aparece el cerebro. Esta objeción se basa en que para ser persona humana hay que ser racional. Añade que el cerebro es la base de la racionalidad y que el cerebro no aparece sino hasta la 8ª semana y que por lo tanto no hay una persona humana antes de la 8ª semana. Estos objetores tampoco aceptan el concepto de naturaleza humana, sino el de funcionalidad, es decir, no se es persona humana hasta que el cerebro no está funcionando. Rechazan el estatus de persona de los seres humanos antes de la 8ª semana y también el de personas ya adultas que sufren daños cerebrales, como el estatus vegetativo permanente, cuyas siglas en inglés son PBS. Esta ideología justifica el aborto temprano y la eutanasia, que es otro crimen contra la humanidad, de pacientes en estado vegetativo permanente o PBS. Pero los que plantean esta objeción están totalmente equivocados. Las bases del sistema nervioso y cerebral comienzan mucho antes. Recordemos que todo está programado desde la concepción. El embrión se desarrolla homogéneamente, sin saltos cualitativos ontológicos, es decir, sin cambios en su ser. Es un ser humano ya desde el momento de la concepción y no cesa de serlo durante todo su proceso de desarrollo en útero de la madre. Por lo tanto, el ser humano es ya desde su inicio un ser de naturaleza racional y desde su inicio debe ser respetado como persona
con todos sus derechos. Bueno, queridos hermanos, ahí están los datos de contacto. Si desean saber más acerca de este tema o de otros temas y programas y materiales educativos de vida humana internacional. Muchas gracias por la atención prestada y que el Señor les bendiga.